para explicarnos mejor de qué se trata todo este proceso que quiere realizar la minera canadiense. Hemos invitado al doctor Isaac de Paz González, quien es profesor de Derecho allá en Tijuana, Baja California, y quien además lleva tiempo trabajando el tema de la explotación minera. Doctor Isaac de Paz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo te va? Buenas tardes a tu público de Sin Censura. ¿Qué opinas de todo esto? Pero antes de que nos des tu opinión, ¿por qué no nos explicas el tecnicismo arbitraje internacional y cómo se diferencia de otro tipo de resoluciones para que la audiencia de Sin Censura pues esté en la misma sintonía que nosotros? Bueno, en términos sencillos, es un mecanismo de resolución de conflictos entre entes particulares y a veces entre un particular y un ente público. Un arbitraje quiere decir que va a haber personas que no son jueces, que no son necesariamente expertas en el derecho para resolver un problema, una contienda que hay entre sobre todo dos agentes comerciales. Y aquí es en donde pues esto tiene relevancia, porque los arbitrajes normalmente se dan entre empresas de un país contra empresas de otro país y no necesariamente entre una empresa y un Estado. Es decir, el tipo de obligaciones, el tipo de conflictos que resuelven los tribunales de arbitraje, en este caso el Tribunal de Arbitraje de Nueva York, son normalmente de tipo comercial o de tipo mercantil, así a grandes rasgos. Oye, ¿y qué opinas del paso que está dando en este caso la minera canadiense que prefiere irse a este mecanismo, a recurrir a este mecanismo para no pagar los impuestos que el SAT dice que le debe? Bueno, obviamente es un mecanismo ventajoso que está queriendo utilizar porque está queriendo hacer pasar la disputa como una disputa comercial, cuando en realidad es una disputa de origen estatal, es una cuestión de cumplimiento de obligaciones fiscales, que nada tiene que ver con lo comercial o con lo mercantil en el plano internacional. Es decir, se estaría aprovechando a lo mejor de algunas cláusulas que tiene su contrato o algunas adendas a esos contratos internacionales para ir a la corte y evadir la justicia nacional. Y aquí sí quiero dejar bien claro que el artículo 27 de nuestra Constitución establece pues diversos principios, diversas reglas en el tema de la explotación minera, sobre todo cuando se lleva a cabo por empresas extranjeras. Y es muy claro el artículo 27 constitucional. Dice, establece una prohibición para que esas empresas acudan a sus países a intentar resolver otro tipo de disputas. Y por otro lado, finalmente es una obligación que tiene toda la empresa que se establece en México de pagar impuestos. Es decir, está queriendo confundir la materia de litigio, esta empresa, con una materia que no aplica en el caso, es decir, un arbitraje con una simple y llana obligación que tiene como empresa de pagar impuestos en un estado, en este caso de México, en este caso de 500 millones de dólares. Porque quiero agregar que, imagínense, estimado público sin censura, esa mina de San Dimas, que está entre los límites de Sinaloa y Durango, el proyecto es de 72,000 hectáreas. La Encantada tiene 4,200 hectáreas. O sea, estamos hablando de una empresa de verdad transnacional que tiene un gran poderío para extraer plata. Entonces, pues obviamente debe pagar impuestos, punto. No creo que el arbitraje vaya a ser a favor de la First Majestic y creo que el gobierno de México tiene que ser más firme y en todo caso revocarles la concesión. O sea, se acabó. Así dice el artículo 27 constitucional, que en todo caso, bajo el interés público, se les puede revocar la concesión por estar queriendo hacerse pasar como extranjeros frente a obligaciones nacionales, porque eso está prohibido por el artículo 27. Doctor, para cerrar con una reflexión doble. Por un lado, aplicaría aquí la doctrina Calvo, esta denominada doctrina panamericana del derecho internacional que establece que los extranjeros deben realizar sus demandas en reclamaciones en tribunales
nacionales en este caso y no recurrir a la presión diplomática, porque al recurrir al arbitraje internacional y al ampararse en el tratado, de alguna manera es una especie de jalar o de meter al gobierno canadiense también en la disputa. Entonces, estaríamos hablando de una doctrina Calvo que se pudiera llevar a cabo por parte del gobierno mexicano. Y la segunda pregunta, para cerrar esta charla, el gobierno mexicano es, como dicen sus opositores, es torpe y está siendo injusto y está espantando la inversión extranjera directa, o por otro lado, la posición soberanista de AMLO es digna de admiración. En primer lugar, el artículo 27 lo establece bien claro, no, ni siquiera desde un punto de vista doctrinal, el artículo 27 establece esa prohibición para que los extranjeros invoquen la ayuda de sus gobiernos o procedimientos que tengan que ver con la resolución de disputas, sobre todo en materia de impuestos, en el extranjero. Creo que es muy absurdo. La empresa, desde luego, está actuando de muy mala fe, aunque diga todo lo contrario. Porque además no es un adeudo de 2 años, es un adeudo de ya, pues, 11 años prácticamente. Y por otro lado, en cuanto a los señalamientos de Andrés Manuel sobre su posible, ellos dicen, torpeza, claro que no, el tema es que las empresas canadienses y de otros países, pero principalmente las canadienses en México, llevan años aprovechándose de la debilidad de los gobiernos, de la corrupción del prianismo, porque, ojo, esas concesiones fueron de los años del PRIAN. Esas concesiones pues, casi se las regalaron, es más, le regalaron medio territorio para minas. Y tienen más minas en Latinoamérica, o sea, es un tema continental. Y por desgracia, el gobierno de Canadá, que se hace de la vista gorda, ha actuado como lobby de esas empresas. Así que es un tema que transgrede incluso los derechos humanos de las poblaciones, de las comunidades, de los pueblos indígenas. Y Andrés Manuel solamente está aplicando la Constitución, punto. Se está aplicando lo que dice el artículo 27, el artículo 28, el artículo 31, de que debemos de pagar impuestos y ya. Entonces, ni siquiera es una posición extremadamente soberanista, es simplemente que se cumpla la Constitución, que toda empresa que se establezca en el país pague impuestos. Si a eso le ven otras lecturas como está ahuyentando la inversión, pues ni al caso, ni siquiera es inversión, es extracción de oro y plata. O sea, no sé qué hay en la mente de esos opositores, que a qué le llaman inversión, a que venga un extranjero y se apropie de 72,000 hectáreas. Creo que es una insensatez total eso. Doctor, ¿tiene reales posibilidades de ganar First Majestic en Washington, en este tribunal de arbitraje internacional, o está ganando tiempo? ¿Para qué tipo de razón? ¿Tiene sentido lo que está haciendo? Sí, es un mecanismo de presión al gobierno, pero también se sabe acorralada porque no es el único proyecto que tiene, no es la única mina que tiene más proyectos, sabe que sus concesiones pueden estar en peligro, está en riesgo mucho para la First Majestic y para otras mineras canadienses, porque no es la única, y también de Estados Unidos. Es decir, si hay un efecto boomerang de esto, es que se pueden empezar a revisar esas concesiones. Y a mí me gustaría que se revisaran porque son un saqueo legal porque está dado ahí en los contratos. Así que creo que está ganando tiempo. Se ha aprovechado de que todos esos cobradores de impuestos, lo sabemos, luego se van a sentar a esas empresas transnacionales, a sus equipos de trabajo, y por eso nadie le había cobrado los impuestos, por eso ahora están tan enojados. Y por desgracia impulsan este lobby de los chayoteros mexicanos que se las compran de que están ahuyentando a la inversión extranjera, pero yo creo que no es así. Hay mucha información que demuestra todo lo contrario, y yo creo que sí va a negociar y creo que va a pagar, ahora sí en abonos, aunque sea, pero que pague. Y pues es parte ahí, aquí se va a ver la inteligencia que tiene el gabinete de Andrés Manuel y él mismo en negociar este tipo de cosas que hablan de dinero, y al fin y al cabo van a pagar. No hay otra salida para la First Majestic. Doctor Isaac de Paz González, profesor de Derecho y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, te agradezco muchísimo esta valiosa información. ¿Algún lugar, alguna plataforma en donde la gente te pueda encontrar para saber más de tus análisis? Sí, en YouTube, así como aparece mi nombre, Isaac de Paz González, y en Twitter, @Isaac Seca de Paz, en Twitter.
Muchas gracias a ti por la invitación y también al público y a todo el equipo de Sin Censura. Muchísimas gracias.